Y me da mucho gusto poder hoy compartir la palabra con ustedes. Estamos aprendiendo mucho en esta última serie en que estamos, que se llama... Bien, todos ya se la saben, muy bien. Y bueno, antes de comenzar quiero aprovechar, casi nunca están mis papás aquí cuando predico y quiero aprovechar para honrarlos, que me han siempre instruido, me han enseñado y orado por mí, y a todos los papás que están aquí presentes, los animo a no desanimarse en orar por sus hijos, porque uno nunca sabe dónde pueden acabar. Los amo, gracias por estar aquí. Y bueno, ¿cuántos de aquí han estado en un supermercado en quincena, en la fila? ¿Cuántos de aquí saben que eso está bien padrísimo y divertido? Pero ¿cuántos de ustedes tal vez han pedido un paquete por Amazon, no sé, o incluso pedido comida por Uber Eats, y una vez que lo pidieron solo quieren saber a qué hora va a llegar, en qué momento, y están pegados en el teléfono, y a pesar de que la aplicación dice qué día va a llegar, tú dices, ¿qué tal si llega antes? ¿O qué tal si no estoy? Eso siempre me pasa a mí. Quienes han estado quizá tocando una puerta por mucho tiempo, una puerta de oportunidad, pero no ven que esa puerta se abra. ¿Cuántos de ustedes han orado por mucho tiempo por un milagro, por un sueño, por una meta, pero simplemente ven que no se alcanza, que no llega? Y es que, para ser honestos, la espera desespera. La espera desespera. Y hoy me gustaría, a través de este mensaje, que todos nos vayamos con una nueva enseñanza acerca de la espera, acerca de los procesos. Estamos viendo la historia de Abraham, y en este capítulo que hoy vamos a estudiar, que es el 16, que si quieren ir buscándolo, vamos a estar estudiándolo hoy. En este capítulo de Génesis 16 vemos un momento donde vemos que Abraham y Sarai titubean en cuanto a la promesa de Dios después de estar esperando por mucho tiempo. Y hoy me gustaría que a través de este mensaje todos salgamos con una nueva perspectiva de lo que significa esperar en Dios. No solo esperar, sino esperar en nuestro Dios, que nos da promesas, nos da sueños y también está con nosotros en medio de esos procesos. Pero antes de irnos de lleno a esta historia, quiero contarles un pequeñito testimonio. Como ustedes saben, Bella y yo decidimos que vamos a ir a estudiar por 10 meses. Y de hecho fue bien raro, ya como que no me cae el 20, pero este viernes firmé mi renuncia y fue como cuando me cayó ya y dije, ay, esto es real. Y firmando le dije a una compañera, tómame una foto para la historia. Esto es historia. 7 años, el jueves cumplí 7 años en la empresa y el viernes 7 renuncié y firmé mi renuncia. Y bueno, ha sido un proceso muy bonito porque mis jefes me aprecian mucho, yo los aprecio mucho, ellos también, y hemos estado trabajando en un proceso de transición para mis tareas y todo lo que hago en la empresa. Pero, y bueno, hemos estado conscientes de que va a ser una temporada donde no vamos a estar recibiendo ingresos. Entonces hemos tratado de ser sabios con nuestras finanzas, donde gastamos, donde no, tratando de ahorrar lo más posible y también confiando en Dios, que ha hecho muchas cosas maravillosas durante esta temporada. Y de repente vimos en la aplicación que se recomendaba que cada estudiante llevara su propia laptop. Y ahí llegó el primer problema y dijimos, ¿qué? O sea, Dios ya ha hecho suficiente por nosotros y la verdad es que ni siquiera me atreví a pedir más o preguntar, Dios, ¿qué quieres? ¿No? O, Señor, ¿será que puedo tener una compu nueva? Siento que casi nunca hago esas cosas, como que veo las cosas que puedo solucionar y digo, pues yo lo soluciono, ¿no? Lo puedo hacer. Y yo tengo una computadora que uso desde la universidad. No me pregunten cuándo fue esa fecha, pero fue hace mucho tiempo, la universidad. Y funciona todavía, digo, no le sirve el mouse, está un poco lenta, se traba de repente, el cable está medio roto, el cargador, la pila le dura como 10 minutos, pero fuera de eso, jala. Fuera de eso va bien, o sea, ha sacado la chamba y todo. Y Bella también tiene una computadora, pero su computadora es súper lenta, a veces prende, a veces no, a veces prende y está actualizando quién sabe qué cosa. Y bueno, el total que la llevó a arreglar y le dijeron que ya estaba perdida, que la diera por perdido. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Dijimos, bueno, hay un plan B, llevamos la tablet. Esa tablet precisamente. Y hace un tiempo yo le compré un tecladito que se embona, es especial para la tablet y ya escribes como si tuvieras una computadora así mini, chiquita. Y bueno, ya me imaginaba yo haciendo ahí mis tareas.
Y total, dijimos, bueno, ya está cubierto, no hay pierde. Y unas semanas después, mi cuñado le dice a Bella, ¿sabes qué? Yo acabo de comprar una computadora de escritorio, ¿por qué no te llevas mi computadora? Y wow, nos quedamos así, qué padre, gracias Dios. O sea, ni siquiera lo pedimos, pero tú sabes lo que necesitamos, a pesar de que no lo pidamos. Y entonces, bueno, nos alegramos, agradecimos a Dios y dijimos, ya tenemos 2 computadoras. Y mientras tanto, dije, le voy a dar mantenimiento a mi computadora viejita. Le compré un mouse nuevo, inalámbrico, porque no le sirve el de aquí. Y bueno, ya le compré el mouse, busqué un cargador en Mercado Libre, vi el precio y me salió lo técnico en computación. Así que agarré una cinta de aislar y lo enrollé todo el cable. Me encargué de que no estuvieran chocando conexiones. Bueno, total, ya carga bien, ¿no? Está padre. Y ¿qué otra cosa? Le borré los programas, cosas, información, traté de poner en la nube lo que se necesitaba estar en la nube y quedó y bueno, la vi y parecía un Frankenstein ahí, pero quedó la computadora, ¿no? Y dije, gracias Dios por esto que tengo, no voy a pedir más y estoy feliz con esto. Y sin embargo, como unos días después me llaman mis jefes y me dicen, oye, queremos preguntarte, ¿qué te falta? ¿Qué es lo que necesitas para este viaje? Y yo con la pena, pero dije, no puede ser, o sea, tengo esta oportunidad aquí enfrente, o sea, esta oportunidad llegó a mí aquí, no la voy a desaprovechar. Y entonces yo les dije, yo sé que están calculando mi finiquito, todas estas cosas, ¿será posible que lleguemos a un trato y que yo me pueda quedar con la computadora de la empresa? Y que se empiezan a reír y yo, qué oso. Se empiezan a reír y me dicen, bueno, justamente no sabíamos cómo decirte que queremos que te la lleves. Y yo, wow. Yeah, ese es nuestro Dios. Sí. Entonces estamos muy agradecidos con Dios por toda su bondad, su fidelidad, incluso en las cosas que no pedimos, pero nuestro papá sabe y está pendiente de nuestras necesidades. Pero en ese momento también me cayó un 20 y yo dije, yo ni siquiera le pregunté a Dios cuál era el plan de Él para esa situación. Yo me adelanté y rápido busqué mi propia solución y honestamente hice trabajo extra. Hice trabajo extra, remendando cables, borrando cosas, tal vez me hubiera quedado con algunas fotos que borré, compré un mouse, invertí dinero en eso y fue en vano porque Dios tenía otro plan. Y eso pasa cuando nosotros intentamos ayudar a Dios en su plan. Eso pasa cuando nosotros intentamos tomar tajos y decir, Dios, yo te ayudo, yo te resuelvo, Dios. Entonces, ese fue el 20 que me cayó a mí y creo que en ocasiones la espera se ve así, nos desesperamos, la espera desespera. Y algo así ocurrió en el caso de Abraham y Sarai. Y ahora sí vamos a entrar de lleno en Génesis 16. Vamos a leerlo completo y después de esto vamos a desglosarlo para sacar el mayor provecho posible, la mayor enseñanza posible. Vamos a Génesis 16. ¿Alguien me puede regalar agüita? Por mi garganta. Porfa, amigos, gracias. Bueno, vamos allá. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham, muchas gracias. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableciera en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella.
el ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Ber Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beret. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Bueno, qué historia, ¿no? ¿Qué decir? ¿Qué decir de esta historia? Pues antes de ir a enseñanzas que encontramos aquí, me gustaría ponernos a todos en un poco de contexto, porque en el pasaje anterior vemos que Dios promete a Abraham no solo un hijo, sino toda una descendencia tan numerosa como las estrellas, una nación enorme, pero de repente no pasa nada. De repente pasan los años, no hay hijo, no hay nación, y ellos están envejeciendo y no ven la promesa cumplirse. Entonces, la primera enseñanza que podemos tomar de este pasaje es que la frustración nos tienta a salir del plan. La frustración nos tienta, ¿se escucha mejor? La frustración nos tienta a salir del plan. Sarai estaba desesperada por su esterilidad. Y le hace esta propuesta a Abraham, ¿no? ¿Qué tal si tienes un hijo, un heredero, con mi sierva Agar? Y en la cultura, en esa época, pues estar estéril era como un símbolo de una maldición, era como una maldición. Entonces Sarai entra en frustración de ver que la promesa no llega e intenta ayudar a Dios, apresurar su plan, tomar un atajo. Y para hacerlo se valió de una costumbre de la época. A ver si me sale bien la explicación. Vamos allá. Esta costumbre consistía en que si una mujer era estéril, podía su esposo engendrar un heredero a través de una concubina. Como los siervos, en este caso Agar, eran, pues Sarai era dueña de Agar, básicamente. Sus hijos, pues eran pertenencia de Abraham y Sarai también. Entonces Sarai planeaba que ese hijo en realidad era de ella. Por lo tanto, Sarai le estaría dando un hijo a Abraham a través de Agar. ¿Sí se entendió? Yo siento que está un poco como, pero bueno. Ok, entonces técnicamente Sarai sí le estaría dando un hijo a Abraham a través de esa costumbre, usando esa costumbre. Y bueno, era algo culturalmente aceptable, parecía algo viable y sin embargo no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. Y cuando las promesas de Dios parecen tardar, es fácil frustrarnos, querer tomar la delantera y hacer nuestro propio plan, y es lo que sucedió en esta parte de la historia. La segunda enseñanza que encontramos es que actuar por nuestra propia cuenta trae consecuencias. Actuar por nuestra propia cuenta trae consecuencias. Entonces vemos que cuando Agar queda embarazada, de pronto ya se siente mucho, ¿no? Ya se enorgullece y ahora trata con desprecio a Sarai. Y Sarai va y le cuenta a Abraham. Abraham básicamente le dice: soluciónalo tú. Soluciónalo tú, tu problema. Tú viniste con esto, así que soluciónalo. Y Sarai comienza a tratar tan duro a Agar que Agar termina huyendo. En este caso, las consecuencias de esta decisión de Sarai y Abraham fueron problemas dentro de su núcleo familiar, básicamente. Y la decisión de Sarai, pues, trajo este conflicto. Aquí aprendemos también que cuando tomamos atajos, creamos problemas secundarios, otras cosas que Dios
no quería que nosotros cargáramos, pero ahí están como resultado de nuestras decisiones. Además, cuando actuamos por nuestra propia cuenta, muchas veces terminamos lastimando a otras personas, terminamos lastimándonos a nosotros mismos. Lo hacemos más difícil, básicamente, para nosotros mismos. La tercera enseñanza que encontramos en este pasaje es que Dios nos oye en medio de nuestra desesperación. Y aquí esto me parece muy interesante porque vemos que esto que ocurre con Agar es básicamente pues algo secundario, ¿no? Que ocurrió. Este era el plan y ellos decidieron actuar de una manera y ya desembocó en este otro problema. Y sin embargo Dios es tan bueno que se encarga de esa situación y Él oye el lamento de Agar en el desierto. Esto nos enseña que Dios nos escucha y Dios el ángel del Señor en ese momento le dice a Agar que tendrá un hijo que se va a llamar Ismael, e Ismael significa Dios oye, porque Dios oyó a Agar. Y de la misma manera, aun cuando nosotros fallamos y nos salimos del plan, Dios sigue escuchándonos, Dios nos oye y está ahí presente. Y la siguiente enseñanza va muy ligada, porque la cuarta es Dios nos ve. Dios nos ve y es fiel a sus promesas. Amén. ¿Sí? Agar, aún siendo egipcia, ella reconoce a Dios, lo reconoce como el Roi, esa es la palabra que se usa en hebreo, el Roi, que significa el Dios que ve, porque Dios la vio en ese momento y Agar reconoció que ese Dios estaba con ella en ese preciso momento. Entonces, a pesar de que Ismael no era el hijo de la promesa de Abraham, Dios se hizo cargo de eso. Dios actuó, intervino, le da una promesa a Agar de una descendencia para Ismael también. Y bueno, déjenme ver mis notas. Sí, entonces Dios le da también una promesa a Agar acerca de Ismael y eso me encanta porque nuestras decisiones pueden complicar las cosas, pero Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo fiel porque eso es parte de la esencia de Dios y eso me encanta porque aunque Abraham y Sarai pudieran hacer lo que quisieran hacer, Dios siguió adelante con su plan. Por su soberanía, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, Dios siguió adelante con el plan. Y quiero que te lleves lo siguiente, si te vas a olvidar de todo lo que se habló hoy, hay una frase que creé para que todos podamos recordar, para que la puedas anotar, para que la puedas tener presente y resume todo este mensaje. Lo que Dios prepara en la espera es mejor que cualquier cosa que tú puedas lograr en la prisa. Vamos, eso. Lo que Dios prepara en la espera es mejor que cualquier cosa que tú puedas lograr en la prisa. Y es que la prisa toma atajos, pero la fe sigue el camino. La fe sigue el camino de Dios. Y aunque a veces tenemos soluciones que parecen lógicas, parecen aceptables, parecen prácticas, no siempre son lo que Dios quiere para nosotros. No siempre son su plan, son un atajo. Y esos atajos, como vemos, traen consecuencias y quizá para ti no se trate de que estás esperando un hijo, pero sí se trata de un sueño, sí se trata de una promesa, sí se trata de una oración, algo que estás orando por mucho tiempo, tal vez sea un trabajo por el cual has estado orando por mucho tiempo y anhelas que llegue un buen trabajo por fin, tal vez es una relación que has orado para que se restaure, una relación que te duele y que quieres que vuelva a ser como antes y todavía no ha sucedido esa restauración. Tal vez se trate de una meta, algo que has estado soñando y que dices quiero lograrlo este año y no se da este año tampoco. Siempre estamos esperando algo y aunque la espera desespera, Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo y es importante recordar que los atajos siempre nos van a traer conflicto, nos van a traer confusión, nos van a terminar alejando en realidad. Por eso es importante saber cuál es el camino que Dios nos ha marcado. A pesar de nuestros errores, Dios no nos abandona, así como no abandonó a Abraham, así como Dios no abandonó a Agar y así como Dios no abandonó a Ismael, Dios no nos abandona a nosotros. Él sigue adelante con su plan porque Dios es fiel. Dios es fiel y eso es parte de su esencia. Lamentaciones 3, 22, 23 dice:
El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios no se ha olvidado de ti. Dios te ve, Dios te oye, Dios está ahí en medio. Así que no te adelantes, no vayas por ese atajo, no empieces a hacer un plan B porque Dios está en tu situación. Incluso los grandes hombres de la fe han titubeado. Y eso es algo que me encanta de la Biblia porque no presentan a estos héroes de la fe como gente perfecta, como gente que lo tenía todo resuelto. Al contrario, se parecen mucho a mí, se parecen mucho a ti, se parecen a nosotros con fallas, con luchas. Y aún Abraham, siendo el padre de la fe, tuvo momentos donde titubeó del plan de Dios y aceptó una propuesta como esta para adelantar, para hacer que el plan funcionara, para seguir adelante con la promesa. Incluso los hombres de más fe han titubeado en algún momento y esto simplemente nos demuestra que se trata de Dios, no de nosotros, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando más dudamos, cuando menos creemos que va a ser posible, cuando en nuestras fuerzas ya no se puede, es cuando Dios más se manifiesta en nuestras vidas, demostrando que es Él y no nosotros. Amén, más fuerte, amén. Eso, bien. Ok, pero es importante atención a esto. Dios es soberano. Dios es soberano y Él va a seguir adelante con su plan, Él va a seguir adelante con lo que ha prometido, pero eso no significa que nos vamos a quedar sin consecuencias. Eso no nos exime de las consecuencias. Y un ejemplo es precisamente Ismael. Ismael, se le dijo ahí a Agar en ese momento que su descendencia iba a estar en constante conflicto con su familia y esa fue la consecuencia de Abraham y Sarai, que el pueblo de Israel estuvo en constante conflicto con el pueblo de Ismael. Cuando tomamos atajos, no nos vamos a deshacer de las consecuencias y a veces duran mucho más de lo que imaginamos, como en este caso que fue por generaciones. Así que en medio de la prueba, recuerda esto: Dios está en control, Dios sigue siendo fiel, Dios te oye, Dios te ve, Dios actúa en el momento preciso para llevarse la gloria y por tu bien, por mi bien, por nuestro bien. Y esto lo encontramos en Romanos 8:28, cuando dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas, entonces, incluso la espera, cooperan para nuestro bien. ¿Vale? Pero entonces llega este punto donde dice: ok, sí sé todo esto, pero ya se tardó mucho Dios. Sí sé que Dios es fiel, sí sé que Dios es bueno, sí sé que Dios cumple, yo he escuchado testimonios, pero en mi caso, Dios ya se tardó. ¿Dónde está Dios en mi situación? Algunos podrían decir: si Dios es tan bueno, ¿por qué no responde cuando más lo necesito? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no simplemente interviene y con un clic cambia mi situación y cambia todo esto? Porque, ¿de qué me sirve confiar en Dios si todas las cosas siguen igual? ¿Cómo sé que no estoy esperando en vano? ¿Cómo sé que esta espera no va a ser una espera eterna y ya? Y créeme que estas preguntas no son nuevas para Dios. Porque el salmista en Salmo 13:1 le dice esto: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo? No son preguntas nuevas para Dios las que nosotros podamos hacerle, aunque tal vez muchos de nosotros hoy nos estamos haciendo una pregunta como esta: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo llega la respuesta? ¿Hasta cuándo llega la sanidad? ¿Hasta cuándo? Y déjame decirte algo, y quiero que esto se quede en tu corazón. La ausencia de respuestas no es la ausencia de Dios. La ausencia de respuestas no es la ausencia de Dios. Y miren, es muy importante que nosotros mantengamos la mente en la promesa,
Porque cuando recordamos la promesa, cuando recordamos lo que Dios ha prometido en su palabra, eso nos da dirección, eso nos lleva en un camino, nos da confianza, nos da seguridad, nos da paz. Pero el problema llega cuando pasamos por alto un pequeño detalle, algo que se llama proceso. El proceso es algo que no podemos pasar nunca por alto, porque Dios quiere que confiemos en Él, no solo cuando las cosas son claras, cuando todo está cool, cuando todo va fluyendo y hay bendiciones por todos lados. Dios quiere que confiemos en Él también cuando las cosas no son claras, cuando das un paso y no sabes si hay algo ahí o si caes al voladero. Dios también quiere que confiemos en esos momentos, y es ahí donde su gloria se muestra mucho más, incluso es más evidente simplemente. Tenemos que mantener el proceso en nuestra mente, porque cuando no lo hacemos, de repente llegan estos momentos donde somos tentados, donde ya tardó mucho tiempo, donde empezamos a dudar y tambalear, y entonces pensamos, pues Dios no está aquí, Dios no va conmigo en este proceso. Pero Dios está en el proceso de sus hijos. Isaías 43:2 lo dice así: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Amén. Y la promesa no solo es el resultado, porque Dios aquí nos está prometiendo que Él está en el proceso, no solo en el futuro, sino aquí, ahora. Y honestamente hay cosas que solo podemos aprender de Dios en el proceso. Hay cosas que solo vamos a poder cachar realmente y agarrar en nuestro corazón una vez que experimentemos el proceso. Hay cosas que nosotros solo vamos a poder enseñar a otros cuando atravesemos por un proceso. No antes. Dios siempre usa estos procesos para glorificarse y siempre demuestra que no se trata de nosotros, de nuestros planes, de nuestras fuerzas, sino que se trata de Él. Y cuando esa promesa llegó a la vida de Abraham y Sarai, cuando llegó la promesa, el hijo prometido, quedó claro que se trataba de Dios y no de un plan humano. Quedó claro que se trataba de Dios y no de la estrategia de Sarai, no de sus fuerzas. Biológicamente era imposible que Sarai y Abraham concibieran un hijo, porque Sarai era estéril y era de avanzada edad, al igual que Abraham al momento de concebir a Isaac. Solo Dios lo pudo hacer porque Él estaba en ese proceso y ese era su plan. Y Dios es soberano y Él va a avanzar y lo va a hacer sin importar cualquier barrera. ¿Okay? Mateo 28:20 nos dice: tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dios nunca ha fallado, Dios no le falló a Abraham y a Sarai, y Dios no va a comenzar a fallar contigo. Dios no va a comenzar a fallar con lo que tú estás esperando en Él. Y me gustaría que hoy tal vez cambiemos un poco nuestra perspectiva con esta pregunta que me gustaría que todos nos hiciéramos. Y si lo que más necesito no es la respuesta, sino este proceso. Si lo que más necesito no es esa promesa y llegar a ese destino, sino este desierto, quizá esto es lo que más necesito en este momento. Más que una respuesta, necesito transformación. Necesito un proceso que me pula y me haga cada día más a la imagen de Cristo. Eso es lo que más necesitamos. Y mira, Abraham y Sarai esperaron 25 años desde la promesa hasta el nacimiento de Isaac. José esperó 13 años desde que tuvo el sueño hasta que se convirtió en gobernador de Egipto. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de ser llamado para liberar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperó 40 años antes de entrar en la tierra prometida. David esperó 15 años desde que fue ungido hasta que se convirtió en rey sobre Israel. Ana esperó años en infertilidad hasta antes de que Dios respondiera a su oración dándole un hijo que se llamó Samuel. Jesús esperó 30 años para iniciar su ministerio y aún siendo el Hijo de Dios, tuvo que esperar 30 años. Wow, no, toda mi vida, más 2.
Entonces, pero quiero que todos entendamos esto, que la espera no es un castigo. La espera no es un castigo, la espera es preparación. La espera es preparación y esa es la perspectiva que necesitamos tomar tú y yo el día de hoy. La espera es preparación y necesitamos confiar en el tiempo perfecto de Dios, porque cuando esperamos en Dios nunca esperamos en vano. Cuando esperamos en Dios nunca esperamos en vano, siempre hay un propósito. Entonces no solo pongamos nuestra confianza en allá, a lo lejos, en esa promesa, en esa respuesta, pongamos nuestra confianza aquí, en el proceso. Pongamos nuestra confianza mientras avanzamos, mientras caminamos, porque Dios está en este proceso. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Sí, vamos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ahora, es súper clave, quiero hacer un paréntesis aquí, porque es súper clave que nosotros estemos conscientes de cuáles son las promesas de Dios, conscientes de que muchas veces humanamente nosotros creemos que hay cosas que estamos esperando en Dios, pero Dios ni siquiera nos prometió, o Dios ni siquiera es algo que quiere para nuestras vidas, pero nosotros lo decidimos, que yo quiero esto y esta es la promesa de Dios. Entonces necesitamos estar muy conscientes de eso, tener mucho cuidado, y lo primero donde nosotros vamos a encontrar si esa promesa realmente viene de Dios es en su palabra, porque las promesas que son de Dios no contradicen su palabra, no contradicen las escrituras, reflejan el carácter de Dios, nos hacen crecer, nos traen paz en el corazón. No importa que el desierto se vea como se vea, siempre va a haber paz cuando tú recuerdes esa promesa de Dios. Si no trae paz, probablemente no es el camino. Y un super tip, siempre pide consejos sabios. Proverbios dice que quien pide muchos consejos tiene éxito. Quien tiene muchos consejeros tiene éxito. Entonces pide consejos acerca de lo que estás experimentando, de lo que sientes que es una promesa de Dios en tu vida, un sueño que Él te ha dado. Pide consejos de personas sabias, de personas sabias. ¿Vamos? Ok, le voy a pedir a mis amigos músicos que me ayuden, porfa. Entonces, y hay otra cosa, esperar en Dios no significa quedarse de brazos cruzados. Y aunque probablemente es algo que todos sabemos, de vez en cuando necesitamos recordarlo, que esperar en Dios no es simplemente estar cómodos, no es simplemente decir, bueno, aquí me siento a ver el show de lo que Dios va a hacer en mi vida, que es algo maravilloso. O sea, sí, pero es importante que oremos y preguntemos a Dios qué es la parte que nos corresponde y no solamente, como yo en mi caso, actuar y sin preguntar, sin saber cuál es el plan aquí. Necesitamos preguntar a Dios. Y para eso me gustaría darte una guía práctica, que no es una regla, no quiero decir que esto viene en la Biblia o algo así, pero es algo que armé, que nos puede servir a todos cuando estamos en espera y no sabemos qué hacer. Es una guía práctica para la espera. ¿Vamos? Entonces son 5 puntos. Y el primero es, cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva. En vez de pensar en la espera como una pérdida de tiempo, como un lugar donde no sucede nada, velo como preparación. Velo como preparación y entonces en lugar de preguntarte ¿hasta cuándo, Dios?, pregúntate qué es lo que hay aquí, qué Dios quiere hacer conmigo en este momento, aquí en la espera, qué en mi carácter Él quiere transformar, qué acerca de Él me quiere enseñar. Ese es el cambio de perspectiva. Dios no desperdicia el tiempo. La espera es parte del proceso y es un campo de entrenamiento. Vamos, la segunda, mantente en movimiento. Como ya lo mencioné anteriormente, la espera en Dios no es pasiva, es activa. Entonces mantente en movimiento. Mientras esperas, pregúntale a Dios qué puedes hacer para prepararte para recibir la respuesta que tanto esperas. Por ejemplo, si estás esperando un trabajo, entonces capacítate para ser excelente en eso que estás esperando. Capacítate, actualízate, haz algo al respecto.
Si tal vez estás esperando restauración de una relación, entonces comienza a trabajar en tu carácter, que es algo que sí puedes comenzar a hacer. Trabaja en tu carácter, pídele a Dios que transforme tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de tratar a otras personas, antes de ir a pedirle que cambie a otras personas. Eso es algo que sí podemos hacer y ponernos en movimiento en la espera. ¿Ok? Un ejercicio práctico para esto. Se fue en la anterior, pero cuando cambias de perspectiva, simplemente escribe 3 cosas que Dios podría estar enseñándote en esta temporada. Y cuando te mantienes en movimiento, haz una lista de acciones que puedes hacer sin forzar las cosas de Dios. Haz esa lista y pregúntate, ¿qué áreas puedo fortalecer en este tiempo de espera? Luego vamos con la 3, renuncia al plan B. No hay mucho que decir de esta, simplemente descansa en el plan de Dios y deja de hacer tus propios planes. Pregunta a Dios siempre antes de comenzar tus planes, aférrate a su plan. Puedes hacer un ejercicio de identificar cuál es ese plan B que en el cual has estado confiando más que en el plan de Dios, diciendo, si Dios falla, voy a hacer esto. Identifica cuál es tu plan B. Y pregúntate, ¿estoy tratando de forzar una solución en vez de esperar en Dios? ¿Estoy tratando de forzar esto para que funcione o realmente estoy esperando? 4, sustituye la desesperación por adoración. Porque la adoración cambia nuestro enfoque y en vez de enfocarnos en el problema, en las cosas que nos faltan, nos enfocamos en Dios. Pon tu atención en Dios. Y en vez de alimentar la ansiedad, en vez de alimentar la desesperación, alimenta tu fe con la palabra, con oración, con ayuno. ¿Vamos? Y lo que puedes hacer aquí es crear una playlist. Crea una playlist con música que te anime, que te recuerde las verdades de Dios, que te recuerde quién es tu Dios y escúchala cuanto sea necesario. A veces necesitamos volver a recordar las cosas que ya sabemos, pero necesitamos recordarlas. Y 5, recuerda que Dios te ve. Dios no está indiferente, Dios te ve, Dios te oye, Dios está obrando en tu favor. Cuando tú sigues el plan de Dios, estás dentro de su favor, así que confía en Dios. Algo que puedes hacer es escribir una oración honesta y decirle a Dios cómo te sientes realmente con esta situación. Sé completamente abierto, escríbelo o dilo, pero creo que también es importante nosotros decir en voz alta las verdades que creemos. Y puedes simplemente decir, yo sé que Dios me ve, yo sé que Dios me oye, yo sé que Dios está en medio de mi proceso, yo sé que Dios está actuando, y eso es una forma de recordar a mi corazón estas verdades para que lo oiga yo. Amén, vamos. Y pues me gustó esta parte de consejos porque creo que es algo que podemos comenzar hoy, saliendo de aquí, en este momento. Podemos empezar hoy a hacer estas cosas si es que te encuentras en un momento de espera, de stand-by, de que Dios tal vez sientes que ya se tardó demasiado, no sabes dónde está. Es algo que hoy puedes comenzar a hacer, porque muchas veces pensamos que Dios está allá en el futuro, allá en la promesa, pero Dios también está aquí y ahora. Dios está ahora y ahora también tiene un plan aquí en este preciso momento. Aquí en el desierto, aquí en la espera, Dios tiene un plan. Y el ahora es donde Dios está obrando nuestras vidas, donde Dios está moldeando nuestro carácter, donde Dios está mostrándonos más, trayendo revelación a nuestras vidas de quién es Él. Ese momento es ahora. Vamos. Mateo 6:34 dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Y eso significa que hoy también hay un propósito. Hoy también hay una bendición, hoy también hay una enseñanza. No solamente allá en el futuro, pero hoy, aquí también. Entonces, cambiemos nuestra perspectiva y comencemos a pensar esto. Mi llamado no empieza cuando la promesa llega. Mi llamado comienza ahora. Amén. Entonces, sí, vamos, un aplauso para nuestro Dios porque Él está ahora. Ahora. Eso. Vamos, vamos.
Entonces, no voy a esperar a ver respuestas para confiar, porque puedo confiar ahora. No voy a esperar a que todo tenga sentido para creer, voy a creer ahora. No voy a esperar a que el milagro llegue para adorar, porque puedo adorar ahora. Vamos, no voy a esperar a que la tormenta pase para tener paz, porque yo puedo tener su paz ahora. Vamos, no voy a esperar a que la situación sea perfecta para moverme, yo voy a dar un paso de fe ahora. No voy a esperar a entender todo para obedecer, porque puedo obedecer ahora. Muy bien, no voy a esperar a que todo se acomode para tener gozo, porque yo puedo tener gozo ahora. Amén. Salmo 118:24 dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Hay un propósito en la espera, hay un propósito en el ahora, aquí, hoy. Bien, vamos. Entonces, Dios no solo está en el futuro, Dios no solo está allá a lo lejos, Él está aquí en el proceso con nosotros, en la espera, caminando. Dios es un Dios que ve, que oye, que entiende, que sufre con nosotros. Dios está ahora y Dios quiere capacitarnos, Dios quiere entrenarnos, nos ha llamado para más. Entonces vamos a confiar hoy, vamos a confiar ahora y a dar pasos de fe justo hoy, en este momento, ahora. Lo que Él está haciendo hoy es tan valioso como lo que va a hacer mañana. Y lo que Dios prepara en la espera es mucho mejor que cualquier cosa que puedas lograr en la prisa. Amén. Entonces les voy a pedir que se pongan de pie esta mañana. Y mientras pensaba, Señor, ¿cómo puedo orar? ¿Cómo puedo orar el domingo? Pues creo que justo como lo que hablamos, hay dos situaciones. En este lugar hay personas que se encuentran en la espera. Hay personas que han estado esperando por una respuesta, por un milagro por mucho tiempo, por restauración, pero están en espera. Y también aquí en este lugar hay personas que se han adelantado al plan de Dios, que han decidido tomar atajos y hoy están enfrentando consecuencias a causa de adelantarse al plan de Dios, de tomar atajos y querer decir: Dios, te ayudo. Pero Dios redime nuestros errores. Dios es fiel a sus promesas. Él sigue adelante. Entonces simplemente retoma, pide perdón y retoma. Y vamos a seguir con el plan de Dios y vamos a cambiar y vamos a seguir adelante. Y te pido que hoy cierres tus ojos y pienses cuál de estas dos es tu situación. Si tal vez estás esperando, y piensa en esa situación y entrégala esta mañana al Señor. Si tal vez tu situación es que tomaste un atajo, también es el momento de pedir perdón a Dios por querer adelantarnos a su plan.